realizar una medición con el sonómetro SC250 es tan sencillo como pulsar un simple botón. Cada una de las mediciones se puede descargar directamente en formato CSV gracias a su interfaz USB y a la función Mass Storage. Una vez descargadas las mediciones, se puede acceder directamente a los resultados finales a partir del fichero F, o, si es necesario analizar cómo evoluciona el ruido a lo largo del tiempo, se puede visualizar la evolución temporal con intervalos de T mayúscula programable. Para evaluar fuentes de ruido de más corta duración y/o impulsivas, también se dispone de las bases de tiempo de 1 segundo y de 20 milisegundos. Además, el usuario puede analizar los datos con el software CESVALab, haciendo una conversión previa a formato CDF. Para ello, se debe ejecutar CESVALab, abrir el apartado de descargas del SC250, seleccionar el directorio con el origen de los datos, donde se encuentran todas las mediciones descargadas, y pulsar el botón de conexión. A continuación, se seleccionan las mediciones a convertir en formato CDF. Se selecciona el directorio destino donde se almacenarán los ficheros CDF y el modo en el que se convertirán. Se puede escoger entre el modo sonómetro, el modo de bandas de tercio de octava, el modo de bandas de octava y el modo dosímetro. Para finalizar, se pulsa el botón de descarga y se podrán visualizar y analizar los datos con CESVALab.